Ay, qué santo. Es de la grabación, profe. Cuando se activa, arranca a hablar. Sí, a mí tampoco, nunca me habló. Debe querer estudiar macro. Bueno, entonces acá. Vamos a poner. Bueno, esto es cortito, pero lo tienen que saber. Yo no, la verdad no me acuerdo si ya se lo subí al aula 24. En el aula 24 les puse el PowerPoint que les puse el video, que ese es muy largo. El que no lo vio lo tiene que ver sí o sí. Explica cómo es la metodología de la balanza de pago, en qué consisten todas las definiciones. Lo tienen que estudiar, lo tienen que saber para poder hacer y entender la balanza de pago. Tal vez también lo que le esté dando Rodrigo. ¿Qué tema van con Rodrigo? Que no sé. Nadie me dice. Bueno, no importa. Vamos nosotros con lo nuestro. Sector externo y también política fiscal. Estamos dando. Bueno, bárbaro. Ahora estos tienen más vinculación con lo que están dando con Rodrigo. Bueno, tipo de cambio. Bueno, tienen que estudiar lo que ya les di, todo el video ese lo tienen que ver y tienen que estudiarse el PowerPoint. Este PowerPoint es chiquito y vamos a hacer algo del trabajo práctico. Dice tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio entre dos países es la relación que existe entre la moneda de un país y la moneda de otro. Esperen que voy a cerrar la puerta. Esto igual lo pueden sacar del libro, obviamente, ¿no? Paren que tengo que seguir admitiendo gente. Admitir todo. Bien. Esto lo sacan del libro, pero esto es un resumen. Entonces, el tipo de cambio, lo que viven escuchando por todos lados, el tipo de cambio, cuánto está el dólar, cuánto bajó, subió, eso es lo que vamos a dar más o menos hoy. Entonces, el tipo de cambio entre dos países es la relación, tenés que admitirme, me interrumpe cada rato. Es la relación que existe entre la moneda de un país y la moneda de otro. Cuando hablo del tipo de cambio, estoy hablando, por ejemplo, del tipo de cambio con Estados Unidos. Bueno, muy bien. ¿Qué hablo? La relación de cuánto vale el peso en relación a cuánto valen los dólares, ¿no? Eso sería el tipo de cambio en términos generales. Quiero ver cuántos hay conectados. Se pueden distinguir dos tipos de cambio, el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. ¿Qué queremos decir con esto? El tipo de cambio nominal, o acá fíjense que dice tipo de cambio nominal, es la relación a la que una persona puede intercambiar la moneda de un país por la de otro país, es decir, la moneda de Argentina, los pesos, con relación a la moneda de otro país, el dólar, Estados Unidos. Por ejemplo, sería la cantidad de pesos que yo necesito hoy para comprar un dólar. ¿Sí? Es un indicador que expresa cuántas unidades de una divisa se necesita para obtener una unidad de la otra. Es decir, miren que me quedó recontra atrasado, 80. En nuestro país se expresa en pesos por divisas. Ejemplo, 80 pesos por dólar. Hoy, creo que el dólar blue estaba a 150 y pico. Ya les digo, porque me estoy buscando, ¿no? 158 creo. Miércoles, ¿tanto? Dólar. Ah, mierda, 156 dice. Y bueno, sí. No quiero decir nada respecto a las expectativas. Bueno, dice, a nuestro país se expresan que en pesos por divisas. Acá tenemos que poner 153, 150 y pico, menos será hace 3 horas el dólar blue cotiza hoy. 152. Ha llegado a 152. Depende del lugar, 156. Y sí. Bueno, una cosa es el precio de compra, otra de venta, pero bueno, no nos vamos a fijar en eso, vamos a pensar cuánto se expresa,
en nuestro país se expresa en pesos por divisa, por ejemplo, 156 pesos por $1. Antes en la convertibilidad, que tenía patrón fijo, era $1, $1. Eso implicaba que el Banco Central tenía que tener, en términos generales, las reservas que avalaran que $1 valiera $1, ¿sí? Tenía que, es decir, el circulante, no sé, bueno, lo vamos a ver en la próxima, no me adelanto, cuando vemos el sistema monetario, que es más interesante. Acá quedémonos con esto. Entonces, vamos a ver dos cosas para que entiendan por qué les hago tanto hincapié en que acá estamos hablando de que se expresa en pesos por divisas. Porque una cosa es el tipo de cambio nominal y otra es el tipo de cambio real. Entonces, cuando yo estoy hablando del tipo de cambio nominal, siempre acuérdense, cuando hablo de algo nominal es lo que dice el papel, digamos, y me dice que el tipo de cambio nominal es la relación a la que una persona puede intercambiar la moneda de su país por la moneda de otro país. En mi caso, o en nuestro caso, la moneda de nuestro país son los pesos, y va a ser, si yo lo quiero cambiar por la moneda de China, ¿cuántos pesos tengo que dar yo para comprar una unidad de la moneda de China? ¿Cuántos pesos tengo que dar yo para comprar una libra esterlina si fuera Londres? ¿Cuántos pesos tengo que dar yo si quiero comprar €1, ¿sí? Bien. Siempre fíjense que es una relación bilateral. Estoy hablando de lo que yo tengo que dar de mi moneda por otra moneda. Entonces, una depreciación nominal es una suba del tipo de cambio, ¿sí? Cada dólar sale más caro, es decir, en el momento 1, $1 valía 120 pesos, y en el momento 2, $1 vale 130. En el momento 3, hoy $1 vale 150. Que hubo una depreciación nominal. Yo cada vez tengo que entregar más pesos para obtener una unidad de dólar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nuestra moneda vale menos. ¿Cómo lo vemos? Ustedes se querían antes, te ibas de viaje y si querías viajar y comprar dólares para viajar o comprar dólares para ahorrar o comprar dólares por X motivo, ahora cada vez ese dólar te sale más caro. Muy bien, ahora si lo miramos al revés, a los yanquis que quieran comprar pesos, ¿qué les va a pasar? Les va a salir cada vez más barato. Con $1 cada vez compran más moneda local de acá, de Argentina. Eso va a tener que ver con un ejercicio que vamos a dar después y se vincula con las exportaciones y las importaciones. Muy bien. Ahora, una apreciación nominal implica una suba del precio de la moneda nacional en términos de la moneda extranjera. Fíjense que acá me quedó la flechita para abajo, ¿sí? Entonces, una apreciación nominal implica una suba del precio de la moneda nacional en términos de la moneda extranjera. Aumenta el valor de los pesos en relación al dólar, ¿sí? En el momento 1, $1 valía 120 y en el momento 2, $1 valía 90. ¿Se acuerdan cuando el dólar se fue a 100? No les quiero mentir, pero creo que llegó a 190 y después cayó a lo que estaba hoy, por ejemplo, 150. Entonces ahí es lo que pasó fue una apreciación del tipo de cambio nominal. Apreciación es que nuestra moneda vale menos, o sea, baja, en relación a la moneda extranjera. Muy bien. Esto lo tienen que estudiar todo, ¿eh? Aparte esto tiene que ver con, después cuando empiecen a dar ISLM, tipo de cambio, un montón de cosas que son fundamentales. Entonces, el tipo de cambio, ahora vemos el tipo de cambio nominal. El precio de mi moneda en relación a la moneda de otro país. Muy bien. El tipo de cambio real sirve para comparar los precios de una canasta de bienes. Entonces, de vuelta, cuando yo hablo de nominal, estoy hablando de, por ejemplo, esto es bien bruto lo que les voy a decir para que lo signifiquen. Yo tengo un billete que no tengo ninguno, por acá vamos a suponer que este papel es un billete. El valor nominal del billete va a ser lo que diga. Si dice 10 pesos, 10 pesos, vale 10 pesos. Ahora, en términos reales, los 10 pesos, ¿cuánto vale? ¿Qué me significa? ¿Qué me permite comprar? ¿Sí? De vuelta, tenemos que volver a ese razonamiento. Entonces, el tipo de cambio nominal va a ser cuánto vale mi moneda local en relación a la moneda extranjera que quiera comparar. Bien, puede haber una depreciación nominal o una apreciación nominal.
Ahora, cuando yo hablo del tipo de cambio real, el tipo de cambio real sirve para comparar los precios de una canasta de bienes producidos en nuestro país respecto al resto del mundo. Nos indica si los productos locales son baratos o caros con respecto al resto del mundo. Esto tiene que ver con la relación a la que una persona puede intercambiar los bienes y servicios de un país por los del otro. Básicamente es un precio relativo de los bienes de los países extranjeros respecto a los términos de los bienes locales. Es decir, yo no estoy comparando solamente cuánto vale mi moneda en relación a la otra, sino estoy comparando el poder adquisitivo de esa, es decir, los precios de una canasta de bienes determinados, ¿sí? Básicamente lo que tiene que ver es con la relación de los términos de intercambio. Entonces, el tipo se expresa como el tipo de cambio real va a ser el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real va a ser el tipo de cambio nominal. Para aquellos que sigan economía, acá les puede aparecer una letra E, ¿sí? Por los precios del resto del mundo sobre los precios nacionales. ¿Qué quiere decir los precios del resto del mundo? Si yo estoy comparando con Estados Unidos, bueno, va a ser el índice de precios de Estados Unidos y los precios nuestros del índice de precios de Argentina. Entonces, fíjense que cuando yo estoy hablando del tipo de cambio real, estoy contemplando la inflación de ambos países, ¿sí? La inflación de Estados Unidos y la inflación de Argentina. Además del tipo de cambio nominal, es decir, cuánto vale una moneda por otra, más la relación de precios, ¿sí? No más, acá es por, pero quiero decir, en términos generales lo que comparo es el término, es decir, me da la capacidad de compra, ¿sí? Entonces yo voy a tener el tipo de cambio real, va a ser el tipo de cambio nominal, o la letra E, que después aparece en el libro, por el cociente de precios, o la relación de precios. Precios internacionales, que tienen el asterisco, sobre los precios nacionales. ¿Qué les puse? Vamos a tener un tipo de cambio real distinto para cada país con el que nos comparemos, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener un tipo de cambio nominal y además cada país contra el cual yo me compare va a tener un precio internacional distinto y hasta la evolución de los precios de ese país puede ser distinto, ¿sí? Si yo lo comparo con un país estable, este P asterisco va a tener muy poco impacto de la inflación. Ahora, yo lo comparo con un país de alta inflación y bueno, esto va a ir cambiando. Entonces, vamos a tener un tipo de cambio real distinto para cada país con el que yo me compare. El caso presentado, bueno, acá es el tipo de cambio real bilateral, que quiere decir bilateral, que yo me estoy comparando con un solo país, que en este caso es Estados Unidos. Y acá, fíjense que les puse en azul el efecto de la apreciación y entre paréntesis en negrita el efecto de una depreciación. Entonces, en una apreciación real, los bienes locales se van a hacer relativamente más caros. Cae el precio de los bienes extranjeros expresados en bienes argentinos, ¿sí? Yo en lo otro estoy comparando moneda y acá estoy comparando los bienes, el precio de los bienes. Entonces, en una apreciación, fíjense acá, cuando hablábamos, en una apreciación, ¿se acuerdan? Una apreciación va a caer el tipo de cambio. Yo para que se ubiquen, guárdenselo esto porque está muy bueno el resumen. Bueno, me voy a olvidar acá. En una apreciación real, los bienes locales se hacen relativamente más caros. ¿Por qué? Para el extranjero se hacen más caros, ¿sí? Porque bajó el tipo de cambio. Cae el precio de los bienes extranjeros expresados en bienes argentinos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Consumimos más bienes extranjeros, sería la lógica. Y cae el tipo de cambio real, como caería el tipo de cambio nominal. Este cae, con lo cual cae el tipo de cambio real. El tipo de cambio real entonces va a depender del tipo de cambio nominal. ¿Por qué? Porque está en la fórmula. Más la inflación del resto del mundo y la inflación de nuestro país, ¿sí? Entonces yo tengo tres componentes que influyen en la variación del tipo de cambio real. Por otro lado, esto se lo pongo porque lo vemos en el trabajo práctico, índice de tipo de cambio real multilateral. ¿Qué quiere decir? Ya cuando estoy hablando de multilateral, estoy hablando de varios países, ¿sí? Cuando yo hablo bilateral, es mi relación con un solo país.
y cuando yo hablo de una relación multilateral, estamos hablando de la relación con varios países, siempre. Ahora en este caso es el tipo de cambio, pero bueno, puedo tener una relación bilateral de comercio, puedo tener una relación bilateral diplomática, puedo tener una relación bilateral de deuda, qué sé yo, etc. Entonces, el tipo de cambio real multilateral es índice, dice. Este índice mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto a los principales 12 socios comerciales del país. Entonces, la Argentina tiene socios comerciales, ¿sí? Uno de los principales es Brasil, como ya sabrán. Entonces, este índice de tipo de cambio real es un índice que se construye básicamente con los tipos de cambio, pero de los países que para nosotros tienen mucho impacto en nuestro comercio internacional, ¿sí? Entonces, los primeros 12 socios comerciales son los que nosotros utilizamos para armar este tipo de cambio real. Dice, se obtiene a partir de un promedio ponderado, se los estoy explicando, no lo van a tener que calcular, ¿eh? Es un dato que ya les va a venir, quédense tranquilos. Se obtiene a partir de un promedio ponderado de los 12, de los tipos de cambios reales bilaterales de los principales socios comerciales. Porque yo tengo 12 socios comerciales. Ese me va a dar un índice, perfecto. Va a estar ponderado, ¿por qué? Porque si Brasil es el primer socio comercial, supongamos, la verdad que si lo miento, creo que es Brasil, no sé eso, pero vamos a poner que Brasil, Estados Unidos, China, entonces, todos van a tener el mismo peso. Vamos a suponer que Brasil, Estados Unidos, China y Uruguay, por decir algo. ¿Ustedes creen que esos tres primeros que les nombré van a tener el mismo peso sobre el comercio argentino que Uruguay? No. No, claro, si yo los estoy ponderando ya, por lógica, porque tener una población chica, yo imaginaría que no, ¿sí? Entonces, la ponderación, por eso dice, se obtiene a partir de un promedio ponderado es con respecto, como ya vimos, a la importancia que tiene cada uno de estos socios comerciales sobre el total, ¿no? Entonces, se obtiene a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambios reales, bilaterales, de los principales socios comerciales. Entonces, calculo los tipos de cambios reales bilaterales. Una vez que los tengo para los 12, los pondero en función de la importancia de cada socio comercial. Y ahí armo un índice. Esto es una medida amplia de competitividad, ¿sí? Me permite ver cuán competitivo soy yo con relación al resto de los socios comerciales. Generalmente, cuanto más barata soy, ¿sí?, más competitiva soy. ¿Por qué? Porque si ustedes brindan un servicio, vamos a suponer que todos ustedes dan clase de macroeconomía. Además de su calidad en el cual van a dar clase, que es lo que le puede dar un valor agregado. ¿Qué se van a diferenciar? Si son todos mano de obra. Mano de obra que aprobaron el primer parcial, ¿no? Están todos, supongamos, en las mismas condiciones. ¿Qué va a ganar? El que cobre menos, el que sea más barato, ¿sí? Entonces, cuanto más barato soy, así brutalmente les estoy diciendo, no hay yo para que tomen idea de a qué me quiero referir. Entonces, acá lo que dice es la competitividad, no solo está en precio, calidad, productos, servicios, es decir, si produzco las vacunas para el COVID, seguro que soy competitiva y me la va a comprar todo el mundo porque es una demanda casi inelástica hoy, ¿entienden? Es decir, inelástica desde el punto de vista que sí o sí la tengo que comprar, no tengo otra alternativa como país. Podría no ser tan inelástica porque puedo comprar la Sputnik o la Pfizer o la que sea, ¿no? Pero bueno, la necesito igual. Los estoy mezclando. Bueno, con que les queden estos conceptos alcanza. Vamos a dar el trabajo práctico. Espérenme un minutito que vengo. Agarren el trabajo práctico, el primer ejercicio.
Ya volví. Bueno. Dice, trabajo práctico, dice, entonces. Observe la evolución durante el último año de las exportaciones, importaciones y el saldo de la balanza comercial en millones de dólares. Calcule las variaciones entre puntas de las variables, transforme los valores originales de las exportaciones e importaciones en base 100 y grafique junto a una serie de PBI. También en base 100 en el mismo año elegido. Realice la misma operación con una serie de tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de cambio nominal y real? Bueno, eso ya lo vimos, van a estudiarlo, igual ahí se los puse. Entonces, de vuelta. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de cambio nominal y real? Ya se los tiene en PowerPoint. Igual sáquenlo del libro. Le dice, consulte el link ese que acá les figura. Entonces, ¿qué me va a dar el ejercicio 1? Ahora después les cargo el Excel en el A24. Bueno, les da las primeras columnas, dice fecha, exportaciones de bienes en dólares, importaciones de bienes en dólares, saldo comercial en dólares, acá se los aclaré porque el trabajo práctico no lo dice, y les da el PBI en millones de pesos, el PBI a precio de mercado en millones de pesos corrientes. Entonces, el PBI acá en pesos corrientes. Les da esta columna y estas 3 columnas. Perfecto. Y la fecha. Muy bien. Entonces, vamos a leer de vuelta para ir haciéndolo por paso. Dice, observe la evolución de los últimos años, acá tienen, últimos años, de las exportaciones e importaciones. Tengo las exportaciones en millones de dólares. Yo puedo hacer esto y ya darle una escala de color. Entonces, ya con esa escala de color yo puedo ver cómo evolucionaron las exportaciones. ¿Qué pasó? Pasamos de 68 en el 2010 a 82. Aumentaron. Después tendió a bajar, a bajar, a bajar, a bajar cada vez más. Recién acá empezaron a remontar, pero fíjense que en todo este periodo 2010, 2018, en ningún momento, recién desde el 2011 hasta el 2018, en ningún momento las exportaciones alcanzaron el valor del año 2011, ¿sí? Perfecto. Y con las importaciones, a ver qué pasó. Le damos color y vemos que aumentaron, así como aumentaron las exportaciones, aumentaron las importaciones en el año 2011, que no está mal, porque ¿qué significa? Que importamos, depende, ¿no? Así con el dato solo no podemos decir si está, y también es subjetivo, si está bien o está mal. Podemos suponer que todas estas importaciones son bienes de capital. Entonces nosotros nos estamos capitalizando, aumenta la industria, mejora la producción, etc. Ahora, si son bienes de consumo, bueno, no se lo dudaría, ¿sí? Pensando en un progreso, ¿no? Tecnológico. Bueno, entonces acá lo que vemos es que las importaciones estaban en rojo, o eran bajas, digamos. Esto de los colores es para ver cómo evolucionaron. Fíjese que aumentó, cayó, volvió a aumentar, volvieron a caer, caen, y acá empiezan a aumentar de vuelta. Muy bien. Muchos productos importados son necesarios para poder producir, por ejemplo, ahora que estamos con la vacuna, no sé, ustedes van al dentista y la anestesia, si yo no me equivoco, es importada. Entonces, hay insumos que nosotros necesitamos para nuestra vida diaria que no se producen en Argentina y sí o sí hay que importarlos. Les voy a sacar el formato de color. Les saco el formato, se los dejo con el formato. ¿Qué quieren? Déjelo. Perfecto. Bueno, entonces, estos son los datos. Me dice, ¿qué pasa con las exportaciones? Bueno, observo muy bien, veo eso.
Me dice, observe la evolución durante los últimos años de las exportaciones e importaciones y el saldo de la balanza comercial. Muy bien. El saldo de la balanza comercial, ¿qué es el saldo de la balanza comercial? Era exportaciones menos importaciones. Vamos a pintarla, a ver qué da. Ay, miren, acá me dice, siempre me dio positivo, o sea que las exportaciones son mayores a las importaciones durante todo este periodo hasta el 2015. En el 2015, fíjense que ¿qué pasó? Las importaciones son mayores a las exportaciones y tenemos un saldo negativo. Y en el año 2017, 2018 pasa lo mismo. Entonces, acá fíjense que le pongo saldo comercial, o sea, el saldo de la balanza comercial es exportaciones menos importaciones. En el caso de que las exportaciones son mayores, perdón, en el caso de que las exportaciones son mayores a las importaciones, que estoy teniendo un superávit comercial. Eso se observa para el periodo desde el año 2010 hasta el 2014, que hubo superávit en la balanza comercial. Ahora, para el año 2015, 2017, 2018, lo que estamos teniendo es un déficit en la balanza comercial. ¿Sí? Las importaciones son mayores que las exportaciones. Perfecto. Entonces, les vuelvo a leer. Dice, observa la evolución durante los últimos años de las EXPO y las IMPO y el saldo de la balanza comercial. Ya lo vimos. Calcule, eso me dice en millones de dólares. Muy bien. Entonces, de ahí estimo que esas variables están expresadas en dólares. Muy bien. Calcule las variaciones entre punta de las variables. Bueno, ¿cómo era calcular la variación? Cuando yo hablo de variación entre punta es cómo varió para el periodo que me dieron de una punta a la otra. En este caso, el primer dato es 2010 y el último dato es 2018, lo que hacíamos siempre. Entonces, ¿cómo variaron las exportaciones desde el año 2018? Desde el año 2010 al 2018, bueno, lo calculo. Tienen la fórmula, acá se las puse, fíjense. ¿Cómo es esto del...? Aquí está. Bueno, me dice, calcula la variación entre puntos, o sea, 2010-2018, para las exportaciones y las imports. ¿Cómo lo calculan? Acá tienen la variación, por las dudas de aquel que todavía no sepa cómo calcular la variación porcentual. Lo puedo hacer por regla de 3 simple, o con esta fórmula que la tienen calculada, o apretan acá y sacan la variación porcentual entre el año 2018 y el año 2010. Les da que las exportaciones cayeron, ¿cuánto? Un 9% y las importaciones aumentaron un 15% para el periodo estudiado. Después me dice, me dejan una puerta abierta. Saldo de la balanza comercial, bueno, nos pide para calcular la variación de puntos de las variables. Muy bien. Ahora, transforme los valores originales de exportaciones e importaciones en base 100 y grafique junto a una serie de PBI. También en base 100 en un año elegido, para el mismo año elegido. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es transformar las variables exportaciones, importaciones y PBI en base 100. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos estos valores, exportaciones, importaciones, expresados en dólares, ¿no? Entonces, si nosotros lo tenemos expresados en dólares, vamos a decir una cosa, esperen un cachito. Si nosotros tenemos expresados en dólares los valores, exportaciones, importaciones y el PBI expresado en pesos, tenemos que transformar esta variable que esté en pesos a expresarla en dólares para poder, una vez tener todo en la misma moneda, poder hacer base 100 y comparar, ¿sí?
Muy bien. Acá fíjense que le pongo el índice de tipo de cambio real multilateral, que nos va a pedir abajo. Bueno, entonces, acá vamos a hacer base 100, año 2010. El año elegido, elijan el año que ustedes quieran. Para eso, lo que les acabo de decir, tenemos que pasar el PBI en pesos a PBI en dólares, para unificar las monedas, ya que las exportaciones y las importaciones están en dólares. Para eso vamos a hacer el PBI en pesos sobre el tipo de cambio nominal. Y después lo vamos a hacer base 100. Te lo dejé todo escrito. Entonces, acá tenemos el PBI en dólares, que surge de hacer el PBI en pesos corrientes sobre el tipo de cambio nominal que me los da como dato. No me lo da como dato, lo puse yo. Porque si no lo teníamos, no lo podíamos hacer. Entonces, hacemos así para toda la serie, ¿sí? Vamos a dividir entonces el PBI nominal dividido el tipo de cambio nominal y encontramos el PBI en dólares. Una vez que tenemos el PBI en dólares, podemos expresar las EXPO, las IMPO y el PBI en dólares en año base 100, que es lo que hacemos acá. ¿Cómo expresábamos una serie que tengo expresada a valores corrientes a un valor constante? Es decir, a un valor constante para el año 2010, que es el que yo estoy eligiendo como base, y vamos a dividir a toda la serie, en este caso toda la serie de las exportaciones, por el año base, por el año elegido como base, ¿no? Entonces, si el año base es 2010, iba a ser 68.174 dividido el valor del año base, que ¿cuál es? 68.174. Acá está. Es el año base dividido el año base por 100. Muy bien. Para el año 2011, ¿cómo hago? El valor de las exportaciones del año 2011 dividido ¿quién? El año base. Perfecto. ¿Y cuál era? Las exportaciones del 2010. Perfecto. Entonces, el 2011 va a ser el valor del año de las exportaciones de 2011 dividido el valor de las exportaciones del 2010 por 100. Bueno, muy bien. Hago otro más y listo. Para el 2012, ¿qué va a ser? El valor de las exportaciones del año 2012 dividido el valor de las exportaciones del año base. El año base era 2010, así que dividido 2010 por 100. Entonces es el valor corriente dividido el valor del año base. Perfecto. Obtengo toda la serie del valor de las exportaciones. Muy bien. Para las importaciones va a ser lo mismo. Como yo elegí año base 2010, va a ser toda la serie de los valores de importaciones dividido ¿qué valor? Pregunto. 93, perdón. Entonces divido toda la serie de las importaciones para todos los años dividido 56.793, que es el valor del año base, ¿sí? Perfecto, obtengo las importaciones. Muy bien. Acá ya agarré y pasé todo en base 100. Tipo de cambio nominal, tipo de cambio real, PBI corriente y PBI en dólares. ¿Por qué hice los dos? Porque quería expresarlo en dólares, en la misma moneda. ¿Qué hago? Si yo elijo este como base 100, voy a tener que hacer el año corriente sobre el año base. 2000, perdón. Este 100 va a salir de dividir 424.721 dividido 424.721. Año corriente sobre año base. Y después divido toda la serie por 424.721, que es el año base. Muy bien. Encontré toda la serie de PBI. Me dice grafique. Muy bien. Acá hice cuadro para poder graficar. Entonces, yo tengo todo expresado en base 100, año 2010. Parte de acá, y si nos damos cuenta, el PBI en dólares es la línea naranja,
amarilla mejor dicho, que se mueve casi a la par de las exportaciones e importaciones, acá abajo. Ahora, si yo usara el PBI en términos corrientes en pesos, esto está en pesos, tendría esta variación, ¿sí? Para arriba, aunque no me gusta mucho. Marce, una consulta. Sí. ¿Cómo había sacado el tipo de cambio? Porque en el otro trabajo práctico estaba, pero ya cuando teníamos el PBI en corrientes y en dólares, y ahí lo sacábamos. Pero ahora que al No, acá PBI se los en puse dólares yo, no lo los sacamos. saqué, no se preocupen. Acá Bueno, se los no. di. Se los puse yo como dato ya. Acá me están preguntando lo mismo. Lo puse yo, no lo tenían como dato. Ni lo calculamos ni nada. Bueno, ahora, después me dice, sigo leyendo. Ya entonces expresamos en base 100 el PBI, las exportaciones y las importaciones. Realice la misma operación en una serie de tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. Realice, dice, bueno, ya lo hicimos. Realice la misma operación, o sea, es decir, expresar en base 100 el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Perfecto. Ven acá lo tenían originales, si le dice expréselo en base 100, van a dividir toda la serie de tipo de cambio nominal por el año base, que es 3,9. Y para el tipo de cambio real multilateral, van a dividir toda la serie por 130, que es el año que yo elegí como base. Muy bien. Bien, bien, bien. Y acá tienen el cuadro con los datos. Acá se los grafiqué. Es lo mismo. ¿Qué más nos pide? Bueno, ¿cuál es la diferencia de tipo de cambio real y nominal? Ya la vimos. ¿Sí? Y acá tienen el gráfico base 100 con todos los valores. Muy bien. Vamos al ejercicio 2. Me dice. Chicos, me duele la garganta de hablar. Esperen que tomo agua. Observe las exportaciones y las importaciones del punto anterior y focalice en los años 2014 y 2018. Entonces, de vuelta. Observe las exportaciones e importaciones del punto anterior. ¿Sí? Usamos el mismo cuadro de hoy. Evalúe y focalice los años 2014 y 2018. Bueno. Entonces, este cuadro que tengo acá es el mismo del ejercicio pasado y me dice focalice en el año 2014 y 2018, estos dos. Me habla. Dice, en el punto A, Argentina tuvo devaluaciones nominales importantes en esos periodos. Evalúe si ellas tuvieron un reflejo en las exportaciones e importaciones. Comente. Entonces, una devaluación hizo que el dólar aumentara, nos saliera más caro a nosotros. Y después, eso me dice en el punto A. Me dice, Argentina tuvo devaluaciones nominales importantes en esos periodos, evalúe si ellas tuvieron un reflejo en las exportaciones e importaciones. Muy bien, vamos a ver esa entonces. Teniendo este cuadro como base, lo que voy a hacer es desglosarlo. Me dice que aumenta el tipo de cambio en este periodo y aumenta el tipo de cambio en este periodo. O sea, a nosotros el dólar nos va a salir más caro. Vamos a ver acá. Lo que hice acá fue sacar estas celdas, ¿ven? Para el 2013, 2014 y 2017, 2018. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo variaron el tipo de cambio. Entonces, para el periodo que me dice 2014, me dice, observe las exportaciones y las importaciones del punto anterior y focalice en los años 2014 y 2018. Bueno, para ver qué pasó en el 2018, tengo que ver qué pasó en el 2013 también. Copié los valores y me dice que el tipo de cambio
o sea, el tipo de cambio nominal, o sea, cuántos pesos por dólar tengo que entregar, es 5,5, y en el 2014 era 8,1. Parece chiste, ¿no? Entonces me dice, ¿qué pasó con las exportaciones y con las importaciones? Yo acá estoy viendo que el dólar saltó de 2013 de 5,5 a 8,1, o sea que aumentó. Yo tengo que dar más pesos por cada dólar que quiera comprar. ¿Cuánto fue la variación del tipo de cambio nominal? Y acá lo tienen la fórmula de cómo la calculé, de un 47,27%. O sea, a mí las cosas del extranjero me salen un 47% más cara, más o menos. Y yo, para el resto del mundo, resulto que un 47% más barato, ¿sí? Muy bien. Entonces, si los servicios que yo vendo, por ejemplo, carne, soja, ¿qué pasa en esta situación? ¿Qué estaría pasando? Les pregunto. Si yo exporto. Son más Yo caras. creería que hubieran vendido más, pero en este caso no vendieron más o no se refleja por el múltiplo. Exacto. Entonces, esperen. Entonces, acá lo que nosotros tenemos nos pide comparar 2013-2014. Lo que vemos es que el tipo de cambio saltó. Yo antes necesitaba 5 pesos para comprar un dólar y ahora necesito 8 pesos para comprar un dólar. O sea que si yo me quería comprar un iPhone, por decir algo, que si les gusta, necesitaba más pesos para comprar el mismo teléfono, ¿no? Ahora, ¿a qué pasa con lo que si yo vendo productos como soja? El que me compraba la soja iba a necesitar que menos dólares para comprar la misma cantidad de soja. Con lo cual, uno podría creer que en este contexto de devaluación, las exportaciones que hubieran pasado, hubieran aumentado. ¿Por qué? Porque yo soy más barata para el resto del mundo. Y las importaciones hubieran disminuido. ¿Por qué? Porque yo, en pesos, puedo comprar menos que antes, ¿sí? Porque el dólar me resulta más caro. Efectivamente, si nosotros vemos acá con una devaluación de 47%, las exportaciones cayeron, no aumentaron, cayeron un 9,95%. ¿De dónde saco este valor? De cómo variaron. Es decir, fíjense que las exportaciones pasaron de 75.000 a 68.000. Bien. ¿Qué explica esta caída? No tengo ni idea. No les voy a mentir, la verdad. No sé qué variables de contexto internacional pueden haber hecho nacional que las exportaciones cayeron. Pero efectivamente, si yo veo los números, a pesar de que soy más barata para el resto del mundo, las exportaciones cayeron. ¿Sí? Muy bien. Ahora, las importaciones, ¿qué pasó? Bueno, también caen. ¿Ven? Pasan de 74 a 65.000. Muy bien. Si yo miro el saldo de la balanza comercial, o sea, exportaciones menos importaciones, en el año 2013 era positivo y en el año 2014 también es positivo. Es decir, las exportaciones fueron mayores que las importaciones. O sea que, ¿por qué podría explicar el saldo positivo de la balanza comercial a pesar de que las exportaciones cayeron? Porque las importaciones cayeron más, ¿sí? Fíjense que las importaciones cayeron un 11% y las exportaciones un 9%. Entonces, dado que las importaciones cayeron más, el saldo de la balanza comercial, que es exportaciones menos importaciones, sigue dando positivo, ¿sí? Muy bien. Ahora, si analizamos el caso del año 2018, vemos que el tipo de cambio en el 2017 era 16,6 y en el año 2018 28,1. Es para llorar, les digo. Entonces, ¿qué pasó? En el 2017 las exportaciones eran 58.000 y acá hubo una devaluación de ¿cuánto? De casi un 70% de la moneda nacional. O sea,
yo tenía, para comprar $1, tenía que pagar un 70% más por cada dólar, ¿sí? Pasó de 16 a 28. Ni quiero comparar ahora, ¿no? Bueno, si pongo la serie de tiempos. Bueno. Vamos a ponerle un poco de alegría porque ya bastante tenemos con el COVID, el encierro y todo esto. Entonces, acá tenemos una devaluación. ¿Qué se supone que genere esta devaluación? Que nosotros efectivamente nos volvamos más baratos para el resto del mundo y aumenten nuestras exportaciones. En este caso, ¿qué pasó con las exportaciones? Díganme. Aumentaron. Perfecto. Entonces yo puedo decir que esta devaluación impactó en el sector exportable, aumentando las exportaciones de 58 a 61. Fíjense que la variación del tipo de cambio es casi un 70% y las exportaciones aumentaron un 5%. O sea que ni siquiera nada, no tuvo un gran impacto. Muy bien. Esta devaluación, ¿cómo impactó en las importaciones? Pasaron de 66.000 a 65. Cayeron un 2,16%, nada tampoco. Entonces nosotros vemos que el saldo de la balanza comercial, ¿qué pasó? A ver si alguien me lo dice. Correcto. ¿Mejoró o empeoró? Mejoró, se redujo el déficit. Exacto. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos teniendo en los 2 años tuvimos déficit de balanza comercial, ¿sí? Muy bien. El primer año teníamos un déficit de 8.000 millones de dólares. Ahora el déficit de la balanza comercial cayó a 3.000 millones de dólares. Esta devaluación se ve que impactó de semejante forma que achicó el déficit de la balanza comercial. Muy bien. El punto B me dice, dadas sus respuestas, ¿qué opina de la siguiente frase? Una devaluación de la moneda local siempre aumenta las exportaciones, reduce las importaciones y mejora entonces el saldo de la balanza comercial. Se lo leo de vuelta. Dada su respuesta, lo que vimos recién, dice, ¿qué opina de la siguiente frase? Una devaluación de la moneda. En los dos casos hubo una devaluación de la moneda, del 47 y del 69%. Una devaluación de la moneda local, ¿siempre aumenta las exportaciones? En este caso, ¿aumentó las exportaciones? No. No. En este caso, sí. O sea, que en principio no siempre aumenta las exportaciones. Perfecto. Y reduce las importaciones y entonces mejora el saldo de la balanza comercial. Bueno, en este caso, en los dos casos sí mejoró las importaciones. ¿Ven? Eso sí, cayeron, en los dos casos cayeron las importaciones. ¿Mejoró el saldo de la balanza comercial? Y en estos casos sí. Pero bueno, no siempre una devaluación hace que las exportaciones aumenten. Entonces, una devaluación de la moneda local, pregunta, ¿siempre aumenta las exportaciones, reduce las importaciones, mejora la balanza comercial? No todas las devaluaciones, le pongo, tiene el mismo efecto que lo que acabamos de ver. En el 2014 las exportaciones no aumentaron, sino que disminuyeron un 10%, que lo saco de acá, ¿ven? Y las importaciones caen levemente un 12%, mejora el saldo de la balanza comercial. En el 2018 las exportaciones aumentan un 5%, las importaciones caen un 2% y mejora el saldo de la balanza comercial, aunque como dijimos, sigue teniendo déficit de la balanza comercial. En este caso, ¿qué tiene? Les pregunto. ¿La balanza comercial qué es? Superávit. Perfecto, superávit, ¿sí? Yo para que sepan los términos. Acá tiene superávit comercial y en este caso, en los dos casos, tiene déficit, ¿sí? En la balanza comercial. Muy bien. Vamos al ejercicio 3. Dice, observe la composición de las exportaciones por grandes rubros en los últimos 20 años. Compare la participación de cada uno de ellos en el 97
y en el 2018 en el total exportado con 20. Tienen que cambiar de vuelta. Observe las exportaciones por grandes rubros en los últimos 20 años. Bueno, tomamos estos últimos años, del 2010 al 2018. Compare la participación de cada una de ellas, cada uno de ellos, en el 97 y en el 2018. En el 97 no lo tenemos, así que vamos a comparar solo en el 2018 sobre el total exportable. Muy bien. Entonces, tenés que tomar. Marce, nosotros en el enunciado tenemos otros años, en el 97 sí lo tenemos. Ah, tenés razón. Yo no lo puse en el cuadro, yo también lo tengo acá. Bueno, háganlo de deber, pero es fácil, van a ver. Es lo mismo que van a tener que hacer con el 2018, no sé por qué yo tengo este cuadro. Bueno, hagan el de 97 de deber ustedes, van a ver que es una pavada. Es lo mismo que el 98. 2018, digo. Entonces, tenemos productos primarios. Productos primarios ya saben qué es, trigo, avena, productos primarios, ¿no? Carne. Manufacturas de origen industrial, manufacturas de origen agropecuario, esto es decir, exportaciones grandes rubros, productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial, combustible y energía y total. Perfecto, esto es lo que me da como dato. Me dice, observe cómo evolucionan los grandes rubros exportables durante el último periodo. Muy bien. Los productos primarios, fíjense que el año 2011 fue un año brillante. ¿Sí? Aumentaron hasta ahí las exportaciones de todos los productos, fíjense que fue un pico de 82.000 millones. Entonces, tenemos que las exportaciones aumentaron hasta el 2011, cayeron un poquito en el 2012 y después siguieron una tendencia a la baja hasta el 2015, remontan en el 2016 y luego vuelven a caer. Para las manufacturas de origen agropecuario también llegan a su máximo en el 2011, después se mantienen ahí más o menos, caen a 23.000 en el 2015, a 22 en el 2017 y bueno. Y así con cada una. Si vemos la columna de totales, también observamos que su máximo, todas encontraron su punto máximo de exportación en el año 2011. El año 2012 fue bueno también. Y el año 2013 y después ya empiezan a caer. ¿Sí? Muy bien, ¿qué me dice? Eso es fácil, es solo observarlas. Me dice, compare la participación de cada una de ellas, esto lo hacen ustedes, compare la participación de cada uno de ellos en el 97 y en el 2018 en el total exportado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si yo hago para el 2018, ¿qué hago? Voy a calcular, si el 100% es esto, lo que yo quiero ver es qué participación tiene cada una de estas, cada uno de estos grandes rubros sobre el total, es decir, cuánto impacto, qué porcentaje representan los productos primarios sobre el total de las exportaciones, cuánto representan las manufacturas de origen agropecuario sobre el total de las exportaciones, cuánto representan las manufacturas de origen industrial sobre el total de las expo y cuánto los combustibles sobre las expo. Entonces, saco los porcentajes, si este es el 100%, este es X. Regla de 3 simple otra vez. Si este es el 100%, esto es X, 100% esto es X, y así sucesivamente completan esta columna. Ustedes calculen para el 97, sobre el total del 97, suman para el año 97 las 4 columnas que tienen, le va a dar un total y calculan los porcentajes, ¿sí? Muy bien. Me dice entonces, ¿cuál es el rubro de exportaciones más importante para el año 2018? Les pregunto.
El de MOA. Perfecto, las manufacturas de origen agropecuario representan un 37,1% de las del 100% de las exportaciones. Después siguen las manufacturas de origen industrial, los productos primarios y los combustibles y energía. Y acá tienen el gráfico. Para cada año, la participación de cada rubro, ¿sí? Fíjense que para el año 2018, que es el que estamos evaluando, las manufacturas de origen industrial, que es en naranja, representan el 37%, el mayor valor. Y fíjense que siempre son, no, para el 2010, fíjense que el más importante fue las manufacturas de origen industrial, ¿sí? Muy bien. Vamos al 4. Dice el ejercicio 4. Observe la composición de las importaciones según su uso económico. Muy bien. Entonces, las importaciones según su uso económico pueden ser bienes de capital, bienes intermedios, combustibles y lubricantes, piezas y accesorios, bienes de consumo, vehículos y restos, que son varios, otros usos, digamos. Entonces me dice, observe la composición de las importaciones según su uso económico para los años que se muestran. Compare la participación de cada uno de ellos en los años de inicio y fin de la serie. Mencione los aspectos de interés. Muy bien. Entonces, acá de vuelta, fíjense que en cada uno, yo lo que hice es ver cómo evolucionaron. Empezó muy bajo, los bienes de capital, aumentaron las importaciones y el pico de los bienes de capital llegó ¿en qué año de importaciones? En el año 2017 con un 14,906, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, de vuelta, ¿qué hicimos? Cada uno de los rubros de las importaciones según su uso económico, lo que yo puedo ver es cómo evolucionaron los bienes de capital durante todo este periodo. Los bienes intermedios, a ver, les pregunto si me siguen. ¿Cuándo alcanzó el máximo grado de importación de bienes intermedios? 2011. En 2011. Exacto, 2011, con 21.793, ¿sí? Combustibles y lubricantes, ¿cuándo importamos más? 2013. Perfecto, 2013, con 12.464. Perfecto, analizo cómo evolucionaron las variables, tengo el total de las importaciones para cada año. Y después me dice, de vuelta, calcule el impacto de cada rubro sobre total para cada año. Lo analizamos para el 2018, es decir, cuánto impactan los bienes de capital sobre total, cuánto representan los bienes intermedios sobre total, cuánto los combustibles sobre total, cuánto las piezas sobre total, es decir, cuánto impacta cada rubro de las importaciones según el uso económico sobre el total de las importaciones de uso económico, ¿sí? Sobre el total de las IMPO. ¿Cómo lo hago? Por porcentaje, de vuelta, por regla de tres simple, o como lo sepan calculan el porcentaje de cada uno. De este 100% de las importaciones, entonces, ¿qué es lo más representativo? ¿Qué es lo que más importó para el año? Los bienes intermedios. Exacto. Los bienes intermedios para el año 2018, exacto, está bien. Los bienes intermedios para el año 2018, lo que más importó fue con un 31,2% bienes intermedios, ¿sí? Y acá tienen el gráfico. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacer esto. Dice, realice un gráfico en el que presente en base 100 para 2004 la evolución de los índices de valor y precio y cantidad de las importaciones y de las exportaciones desde ese año hasta el 2018. Construya el índice de relación de intercambio. Bueno, el índice,
los términos de intercambio, o el índice de términos de intercambio, va a ser el índice de precio de consumir, el índice de precio de las EXPO sobre el índice de precio de las IMPO. ¿Ven? Acá lo tenemos. Entonces, le leo de vuelta. Me pide realizar un gráfico. En base 100 para el año 2004, o sea, que yo voy a tener que agarrar y tomar base 2004 igual 100, fíjense que está pintado de amarillo, y 2004 igual 100. La evolución de los índices de valor, índice de precio y índice de cantidad, o sea, índice de valor, índice de precio, índice de cantidad, valor, acá se lo pongo para que el que se olvidó, es precio por cantidad siempre. De las importaciones y las exportaciones desde ese año hasta el 2018, o sea, desde el 2004 hasta el 2018. Muy bien, construya el índice de relación de términos de intercambio. Muy bien. Lo que vamos a hacer es, estos datos ya se los vengo dados, se dan cuenta, y lo que les voy a explicar es cómo sacar los términos de intercambio. Entonces, el índice de términos de intercambio, a ver si los puse. Bien, me parecía. Para que les quede de vuelta. El índice de valor, que acá le puse valor P por Q. ¿Qué era el índice de valor? Ya lo tienen que saber, ¿no? Pero bueno, vamos a repasarlo. Así lo leo. El índice de valor me va a medir la evolución del valor corriente de las exportaciones o importaciones, lo que yo quiera, del periodo considerado respecto al valor corriente de las EXPO o IMPO, depende cuáles use, ¿no? Del año base. El índice de valor va a ser el índice de precio por el índice de cantidad sobre 100. El índice de precio que me va a medir la evolución de los precios de las exportaciones o de las importaciones para el periodo de tiempo considerado en relación a un año base. Como todo índice de precios que mide la variación de los precios para un determinado periodo de tiempo, ¿sí? El índice de cantidad que me va a medir cómo evolucionaron las cantidades físicas durante un periodo de tiempo, ¿sí? Es lo mismo, ya vimos índices, son los mismos conceptos, índice de valor, índice de precio, índice de cantidad. Ahora, ¿qué aparece? Esperen que me duele la garganta. El índice de los términos de intercambio. Esto es algo nuevo, lo van a estudiar del libro, ¿sí? Mide la evolución del poder de compra en unidades físicas de exportaciones en términos de importaciones. Es decir, me está midiendo el poder de compra en unidades que tienen las exportaciones de mi país en términos de las importaciones, ¿sí? Es decir, está comparando las exportaciones con las importaciones. Y ese poder de compra que tienen mis exportaciones en relación a lo que yo importo, es decir, de lo que yo exporto, ¿qué me permite importar? ¿Sí? Es esa relación entre exportaciones e importaciones. Representan las variaciones en los precios relativos que enfrentan la economía en su comercio exterior, ¿sí? Es decir, si los precios de los iPhones son altísimos y los precios de la soja es bajísimo, es muy probable que yo pueda importar muy pocos iPhones, ¿sí? O, vamos a decir, muy pocas vacunas de Sputnik V. ¿Sí? Los precios de mis exportaciones son muy bajas, ¿sí? Estoy midiendo esa relación entre los precios de lo que exporto con lo que importo. ¿Qué me permite? ¿Sí? Bueno, la idea es que entiendan bien los conceptos. Acá no se asusten con los gráficos, son datos. Es decir, yo voy a tener las exportaciones y las importaciones. Y voy a tener el valor, precio, cantidad, valor, precio, cantidad, muy bien. Y los tengo expresados en base 100 en el año 2004. Muy bien, esto ya se los doy como dato en el examen. Supongamos que le pida, calcule el índice de términos de intercambio, sí van a tener que saber que el índice de términos de intercambio va a ser precio de las EXPO sobre precio de las IMPO. Entonces, en base 100, yo voy a tener que calcular el precio de las exportaciones sobre el precio de las importaciones, ¿sí? ¿Qué pasa?
dato. Yo estoy acá calculando los términos de intercambio, el término de intercambio, es decir, de las exportaciones mías contra las importaciones mías también, en base 100. Entonces, ya esta columna que tengo marcada en rojo, ven que son los precios, el índice de precios de las EXPO, el índice de precios de las IMPO, o sea, precio de las EXPO, precio de las IMPO. Paren que lo voy a marcar. Muy bien. Ya lo tengo expresado en base 100, ¿se dan cuenta? Esto ya está expresado en base 100. Con lo cual, como a mí me dice calcule los términos de intercambio en base 100 2004, y yo los datos de origen ya los tengo expresados en base 100, lo único que voy a tener es que completar la fórmula. Voy a tener que los precios de las EXPO sobre los precios de las IMPO por 100 voy a encontrar los términos de intercambio, esa relación de la cual estamos hablando. El 97, no me acuerdo cuánto da, va a ser que el precio de las exportaciones para el año 2005 dividido el precio de las importaciones para el año 2005 por 100. Y encuentro el valor, 97. Para el año 2006, ¿cuáles son los términos de intercambio? Va a ser el precio de las exportaciones dividido el precio de las importaciones. Me queda 100. Perfecto. Entonces así encuentro todos los términos de intercambio para la serie de tiempo que me pidió. Muy bien. Gráfico. Tengo las exportaciones graficadas y las importaciones, los índices, que es lo que me pedía. ¿Qué pasa acá? De 100 a 97. Si yo les pregunto, calcule los términos de intercambio, que va a ser la relación real de intercambio. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto puedes comprar con lo que estás exportando? Claro, lo que me dice acá básicamente es que lo que está pasando es que hay un deterioro en los términos de intercambio de mi país. Dado por qué, porque el precio en general de las exportaciones comparado con los precios de las importaciones se vio perjudicado. Es decir, los precios de las exportaciones puede que haya aumentado, pero tal vez el precio de las importaciones aumentaron más que proporcionalmente que el precio de las exportaciones. Entonces, fíjense esta fórmula. Lo que me está hablando es del precio de exportaciones y de importaciones. Si el precio de las importaciones se aumenta más que proporcionalmente que el de las EXPO, yo voy a tener un deterioro en los términos de intercambio. ¿Por qué? Porque cae el precio de mis exportaciones, ¿sí? Cae o no aumenta tanto como el precio de las importaciones. Entonces estoy pasando de 100 a 97. Lo que estoy teniendo, que es un deterioro en los términos de intercambio, ¿sí? Ahora, en este caso, que pasamos de 138 a 144, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? Una mejora, ven que acá se los pongo, una mejora en los términos de intercambio. ¿Por qué? Puede ser explicado, ¿por qué? Porque aumentaron el precio de las exportaciones. Supongamos que el precio de la soja aumentó, como ahora. Ahora, por ejemplo, el precio de la soja está con un precio muy alto, casi récord. No sé hoy a cuánto está, pero la semana pasada había alcanzado un valor terrible. Creo que 500 y pico la tonelada. Entonces, antes estaba 240 la tonelada de soja y ahora supongamos que está 540. Entonces, el precio de mis productos exportables, ¿qué pasó? Y casi se duplicó si se mantuvo. Entonces, eso implica una mejora. Seguramente, ¿qué va a pasar? Seguramente mejoraron los términos de intercambio, ¿entendés? Porque mis precios de exportables aumentaron, ¿sí? Vamos a suponer que exportamos solo soja y que importamos vacunas. Y el precio de la vacuna se mantuvo constante. El precio de mis exportaciones aumenta, entonces los términos de intercambio
Es decir, el precio de las exportaciones mejora en comparación al precio de las importaciones, ¿sí? En ese caso se habla de una mejora en los términos de intercambio. En este caso, cuando baja el precio de las exportaciones, se habla de un deterioro en los términos de intercambio. Es decir, mi poder de compra en términos de precio de exportación se vio perjudicado. Vamos a hacer el 6, vamos a hacer. ¿Me siguen? Es fácil todo esto. Lo tienen que estudiar, porque es fácil hacer el cuadrito y sencillo, pero los conceptos los tienen que saber. Me dice el 6. Me dice, homogeneizando los valores de las variables, todas en la misma moneda, calcula el peso de las exportaciones en el PBI. Entonces, nosotros teníamos los datos del ejercicio 6, todos expresados en dólar, teníamos estos expresados en dólar, ¿sí? Y el PBI expresado en dólar. Muy bien. Ah, puedo agrandar la pantalla, no ver nada, ¿no? Avísenme cuando no ven porque no me doy cuenta ahí. Si no, no les contesto por el chat es porque capaz que no veo el chat. Escríbanme varias veces. ¿Ahora ven mejor? Bueno, entonces yo tengo estos datos que me los dio, los tengo el enunciado en dólares y acá tengo el PBI en dólares. Y me dice, homogenizando los valores de las variables, todas en la misma moneda, calcula el peso de las exportaciones en el PBI, de las importaciones en el PBI y del comercio total de bienes, exportaciones más importaciones en el PBI. Para alguna de los últimos 20 años de la economía argentina. Busque los mismos datos para otras economías. Muy bien, entonces, me dice, calcule las exportaciones sobre el PBI. Muy bien, ¿qué hago? Exportaciones, ¿qué porcentaje sobre el PBI? ¿Cuánto representan las exportaciones del 2010 sobre el PBI del 2010? Me da que es un 16%. Importaciones sobre el PBI, calculo la variación y me da que representa un 13,4%. Y el comercio en general, como les dice acá, fíjense que el ejercicio les dice el comercio total de bienes, o sea, Expo más Impo, me va a dar un 29,4% del PBI. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las exportaciones representan del Producto Bruto Interno el 16% acá. Las importaciones un 13% y el comercio en general casi un 30%. ¿Sí? Muy bien. Esto me da un grado. Bueno, esperen que sigo y ahora se lo explico. Otro más. Por ejemplo, para el año 2011, las exportaciones representan del PBI un 15%, las importaciones un 14% y el comercio en general un 29%. ¿Cómo observamos esto? Vamos a ver una cosa. Fíjense que para Argentina, en el año 2010, el comercio total, o sea, exportaciones más importaciones, representaban un 30% del PBI. En el 2011 casi un 30% también, y después fue cayendo, a representar en el 2015 un 18%, y empezó a retomar un poquito la senda de tener un poquito más de participación en comercio, es decir, Expo más Impo, en el Producto Bruto Interno. Les leo de vuelta.
Me pide entonces cuánto representa de PBI, qué peso tienen las exportaciones en el PBI o cuánto del PBI representan las exportaciones, cuánto las import, cuánto el comercio en general. Esto me está mostrando el grado de apertura comercial que tiene el país, ¿sí? Cuanto mayor, miren acá, vamos a ver. La evolución. Vamos a buscar un país más. Miren Suiza. 83,9% representa el comercio, las exportaciones y las importaciones del PBI, ¿sí? El comercio. Y fíjense nosotros, a ver Egipto que lo tenemos por acá, 36 Egipto. Ruanda, 37. Ecuador, 37. Y nosotros un 29, ¿sí? Miren Brasil. Bueno, en este caso, esto es para, vamos a comparar lo mismo, para 2017. No me acuerdo de qué año era. Brasil es el 18%, Argentina representa la apertura comercial un 19%, Nigeria 20%, Nigeria tiene más apertura comercial que nosotros, Estados Unidos un 20%. Miren cómo Estados Unidos también implica que ellos tienen un mercado interno importante. Pero bueno, básicamente lo que les está mostrando este dato de exportaciones más importaciones y cuánto representan del Producto Bruto Interno, la apertura comercial que tiene ese país. Bueno, esto es fácil. Tienen que... Bueno, les voy a dar esto y después los otros dos los dejamos para la clase que viene. El 7 no lo vamos a hacer el 8 y el 9. Pero me duele la garganta bastante ya. Y aparte así estudian bien. Para aquel que no vio el video del que les dejé grabado, lo tiene que ver para poder hacer estos dos. Y así no avanzo tanto. Para los que dan el recuperatorio. Este ejercicio solo les dejo esto acá para que lo lean y lo estudien. Me dice el 8. Observe para los últimos años de la economía argentina los saldos de la cuenta corriente, cuenta capital y cuenta financiera de la balanza de pago. Luego comente la siguiente afirmación. Un déficit de cuenta corriente y de capital de balanza de pago provocará necesariamente una caída de las reservas internacionales del Banco Central. Se los leo y después lo repasamos. Acá les pone el ejercicio. Observe para los últimos años de la economía argentina los saldos. Dice. Observe para los últimos años de la economía argentina los saldos de la cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera de la balanza de pagos. O sea, observe el saldo de la cuenta corriente, la cuenta de capital y el saldo de la balanza de pagos. Luego comente la siguiente afirmación. Un déficit de cuenta corriente y de cuenta de balanza de pago provocará necesariamente una caída en las reservas internacionales del Banco Central. Bueno, tenemos saldo de cuenta corriente más saldo de cuenta de capital menos el saldo de la cuenta financiera más los errores y omisiones. Esto siempre me tiene que dar 0. Entonces, si los errores y omisiones van a ser 0, suponemos, el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital va a tener que ser igual al saldo de la cuenta financiera. Entonces, la capacidad y necesidad de financiamiento, ¿qué pasa? De vuelta, el saldo de la cuenta corriente más si los errores y omisiones son 0, los saco, lo anulo, me va a tener que dar, estoy pasando de un lado del igual al otro, el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital. Si el saldo de la cuenta financiera está negativo, lo paso para el otro lado positivo, me va a decir que el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital va a ser igual al saldo de la cuenta financiera, es decir, me va a decir si yo tengo capacidad
o necesidad de financiarme con el extranjero, ¿sí? Entonces, si es negativo, esto yo voy a necesitar financiamiento, ¿sí? Si yo me da mi saldo de cuenta capital más cuenta corriente y cuenta de capital negativo, voy a necesitar financiamiento externo, deuda. Si esto me da positivo, yo voy a tener capacidad de financiamiento a otros, ¿sí? Bueno, terminamos por acá hoy. En cuanto tenga las notas de Rodrigo, que no sé si se las va a pasar, generalmente me las pasa a mí, no sé si se las pasará a Derecho, generalmente me las pasa, paren que voy a poner, así ya les queda la clase y no se les hace tan extensa.